exposición de la palabra de Dios en el libro de Gálatas. Vamos a comenzar con el libro de Gálatas, ¿verdad? Y hemos titulado, esta epístola se llama la Epístola de la Libertad Cristiana. La Reforma Protestante, entre Romano y Gálatas, fue de los libros que lo sostuvieron. Porque ellos se dieron cuenta que lo más importante es la libertad que se tiene cuando uno llega a los pies de Cristo. Sin embargo, hay personas que no entendieron esa libertad en los tiempos de Pablo. Y entonces Pablo tiene que escribir esta carta y decirle a ellos, pero ven acá, ¿y quién fue? ¿Qué pasó? ¿Quién lo fascinó? ¿Quién le embrujó? Sería una traducción también. ¿Quién fue que le hizo ver otras cosas? Sabiendo que Jesucristo fue presentado claramente como crucificado. Y eso es algo que nosotros lo vemos también en el libro de Gálatas, incluso eso se ve en el capítulo 3, verso 1, cuando dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó a no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Muchos judíos se convirtieron, pero entonces ellos querían que aquellos que llegaron a Cristo volvieran a guardar la ley, que la ley era lo más importante. Es cierto que la ley tiene su función, porque la ley nos trajo el conocimiento del pecado, y eso es bueno también reconocerlo. Así que esta carta representa una de las más importantes cartas junto a Romanos y Corintios. Pablo habla aquí en un lenguaje muy enérgico, porque él quiere mostrar que su apostolado no vino de hombre, que él no anduvo con Jesús, pero el Señor lo llamó. Eso es lo que sucede. Debemos recordar siempre esa conversión de Pablo cuando él iba con cartas para dar seguimiento y hasta asesinar a los cristianos. Y el Señor lo tiró al suelo y una luz al mediodía resplandeciente por encima del sol, ¿verdad? Lo deslumbró, quedó ciego por 3 días. Y el Señor le dijo, ve a Damasco. O sea, la capital de Siria siempre ha sido Damasco, ¿verdad? Y fue a Damasco y manda a un creyente que cuando el Señor le dice, mira, ve a un lugar que se llama a la derecha, y ahí va un hombre que se llama Saulo, ve a que recobre. Dice, Señor, pero yo he oído de él que es azotando a los cristianos que está. Dice, vaya, porque instrumento escogido me es este. Y él fue, obedeció y le dijo a Pablo lo que tenía que decirle. Se le cayeron de los ojos como 2 escamas y comenzó viéndose la conversión. Ya de ahí en adelante se llama Pablo. Es el famoso Saulo, pero que ya se llama Pablo. Saulo de Tarso, porque nació en una ciudad no insignificante, como él mismo dice. Así que es una conversión que trajo luz, y él lo va a narrar aquí, porque él quiere decir cómo fue que llegó a los pies de Cristo. Y él tiene que defender su apostolado, como lo aparece en el capítulo 2, cuando dice, duré 14 años en tal lugar, después de ahí me fui a tal lugar, después duré 15 días en Jerusalén con Pedro, ahí yo no lo conocía, lo conocí después, y después el Señor lo llamó a servir a los gentiles. La verdad es que cuando comienza este libro, dice lo siguiente, Pablo apóstol, no de hombre ni por hombre, entre paréntesis aparece eso, sino por Dios, por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo. Fíjense que Pablo tenía un grupo de creyentes al lado de él cuando escribe esta carta. Y dice a la iglesia de Galacia. Ahí es un problema porque no se ponen de acuerdo que si se refiere a los galos o si se refiere a una región. La mayoría de los estudiosos piensan que se refiere geográficamente a la parte sur. Pon la otra diapositiva. La próxima. Miren ustedes aquí, esto es Roma, ¿verdad? Sicilia. Aquí está Grecia, que es Macedonia, eso es antiguo, ¿verdad? Entonces esta parte central, donde está en Asia Central, que hoy corresponde a Turquía, sería la zona, la parte sur, corresponde vamos a decir, a Antioquía de Pisidia, a Derbe, Listra, Iconio, que esos eran los lugares que Pablo visitó probablemente en el primer viaje misionero y que luego eso trajo como consecuencia una reunión
para que se diera el segundo viaje en Hechos capítulo 15. Y eso es solamente una dinámica, ustedes ven que se llama Mediterráneo ya hoy en día. Nosotros los isleños tenemos que aprender mucha geografía porque estamos en una islita en el medio del mundo. Pero los que viven en un continente saben menos geografía que nosotros. Es una ventaja que tenemos. Pero es un mapa de Europa antiguo, ya todo el mundo conoce a Roma, la bota, y a Macedonia, que corresponde a Grecia, a la izquierda, Turquía moderna, que antes correspondía a Constantinopla, que era la capital oriental del Imperio Romano, y que duró hasta que Roma cayó. Constantinopla cayó mucho después por los turcos, como ustedes saben. La próxima. Bueno, ¿cuál es la problemática que se ve aquí? El asunto era que si una persona gentil, o sea, que no era un judío, o un no judío, quería ser cristiano, lo primero que debía hacerse era judío. Entonces ven acá. El evangelio era que hacerse judío o venir a los pies de Cristo. Es verdad que el cristianismo nació con el judaísmo, porque Jesucristo era judío. Mucha gente se le olvida que Jesucristo era judío, porque siempre hablan mal de los judíos, pero Jesucristo era judío. Y los 12 apóstoles eran judíos también. Por eso cuestionaron a Pablo. Comenzaron a poner en tela de juicio. No, hombre, no, ese vino después, no andaba con Jesús. Él no es de los 12. Y comenzaron a cuestionar a Pablo. Y entonces dice, apóstol de Jesucristo, no de hombre ni por hombre, sino por Dios y Padre, que los resucitó de los muertos. Y él se defiende, y él no se defiende solo, sino que ustedes notan que cuando escribe dice, y esos hermanos que están con él, dice el texto ahí, como lo leíamos en los versículos, y todos los hermanos, versículo 2, que están conmigo. Hacerse judío era equivalente a depender de la salvación, por lo que uno podía hacer o guardar, y esto hacía inoperante la gracia revelada en el Evangelio de Cristo. Todavía hay mucha gente que usted le pregunta, ¿y usted va para el cielo? ¿Y sabe lo que le dicen ellos? Sí, ¿por qué? Porque yo guardo los mandamientos. Pero los mandamientos nadie lo ha podido guardar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si usted viola un poquito de los mandamientos, se hace culpable de todo. Y cuando Cristo vino, lo que estaba en boga eran los mandamientos. Entonces Jesucristo vino a cumplir esa ley, pero entonces le introdujo al mundo una nueva forma para entender la salvación. Dice, yo vine a morir por ustedes. Si ustedes creen en mí, son salvos. Esa es la esencia misma del evangelio. Entonces, los que venían del judaísmo decían, no, hay que guardar esto, hay que guardar lo otro, hay que guardar aquello. Y entonces ahí viene una confusión. Y por eso se escribe esta carta. Y eso se nota claramente en Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Y dice, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne o ningún ser humano será justificado, declarado justo, declarado perdonado, declarada la entrada libre al cielo. Si no es por la fe en Cristo no se puede. Todavía hay gente confundida con esto. Y Pablo escribió Gálatas para quitar esa confusión. Y ya ustedes saben lo que dice Gálatas 2:21. El 20 todo el mundo lo conoce si es cristiano. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dice Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero el 21 es el interesante. Aparte, o sea, porque continúa con esa secuencia. Dice Pablo en el Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces de más murió Cristo. Si la salvación era por la ley, entonces ¿para qué vino Cristo? El hombre era insuficiente en cumplir la ley. El hombre no podía guardar la ley. El hombre no se podía salvar por sí mismo. No porque la ley era mala, sino porque el hombre no tenía la capacidad para cumplirla. Entonces vino Jesucristo para deshacer, por así decirlo, y darle un camino nuevo y que Él mismo lo llevó sobre sí. Entonces Él cumple la ley en sí mismo y el que cree en Cristo entonces es justificado. Esa es la idea que aparece también en el libro a los Romanos. Una panorámica del libro nos ayuda mucho para entender la estructura del libro. Usted va a estudiar este libro. Este es un libro fácil de estudiar. Tienen 6 capítulos. O sea que es sencillo. ¿Qué vamos a hacer en los primeros 2 capítulos? En los primeros 2 capítulos forman parte de la introducción general del libro,
y la problemática, qué era lo que pasaba, por qué se puso en entredicho, por qué a Pablo le dijeron esto, por qué algunos no querían saber de él, por qué pasó con la reunión que tuvo con Pedro, eso aparece ahí. Porque entonces Pablo reprochó a Pedro, porque Pedro estaba que le dicen el primer papa, pero nadie, eso no lo dice la Biblia. Pero Pablo se sentó con Pedro y le dijo, mira Pedro, tú estás viviendo una doble vida porque tú querías estar con los judaizantes, y eso lo vamos a ver. Ustedes lo pueden ver en el capítulo 1 y en el capítulo 2, versículo 11. Pablo reprende a Pedro en Antioquía, porque Pedro se puso como que quería estar en las dos aguas. Quería estar bien con los judaizantes y quería estar bien con aquellos que no eran judíos. Entonces Pablo le dice un momento, no, tú no puedes hacer eso. Y lo enfrentó cara a cara porque era de condenar. Así mismo dice el texto. Todo eso vemos en los primeros 2 capítulos. En los capítulos 3 y 4 representa el corazón de la doctrina. ¿Qué significa ser salvo por la fe? Entonces Pablo lo explica, cómo vino, cómo hemos sido bendecidos por Abraham, de dónde viene esto, qué fue lo que ocurrió. Doctrinalmente él hace lo desmenuza. Y ahí nada más nos quedan, ¿verdad?, 2 capítulos. Los capítulos 5 y 6 representan la práctica de lo que produce la justificación por la fe. Si yo soy salvo por la fe, ¿qué produce eso en mí? Entonces habla de los frutos, del fruto del Espíritu, habla de las obras de la carne, cómo la carne se opone al fruto del Espíritu, cómo esas cosas están ahí entre nosotros. Porque un creyente cuando llega a Cristo tiene esa pelea interior. Cuando usted no tiene a Cristo, usted no tiene problema, pero cuando usted quiere agradar a Cristo y tiene el Espíritu Santo en su corazón, entonces hay una pelea. Entonces Pablo quiere poner en perspectiva, mediante las obras de la carne y el fruto del Espíritu, cada una de esas cosas. Fíjense que dije el fruto porque aparece en singular, pero menciona 9. El fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. De manera que se cumple ahí lo que se llama el fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente. Pero sabe que el creyente tiene una lucha. Si es cristiano, si no es cristiano, no tiene lucha. El que no tiene lucha no es cristiano. Me gusta mucho esta carta, como ustedes ven, yo estoy emocionado, como Payán, que se emociona. Yo también me emociono también. Entonces, fue mi primer libro que yo estudié en mi vida. O sea, en el estudio bíblico, siendo yo un joven de 18 años por ahí, 18 para 18, no me acuerdo cuándo yo di este libro, tengo que ser honesto. Pero me gustaba. Encontré un autor que se llamaba Tenner, algo así, que escribió el libro bajo 10 formas diferentes de cómo estudiar el libro de Gálatas. Y a mí me impresionó. Yo leí ese libro en una mañana. Tenía 200 páginas. Yo me emocioné. Hace muchos años, lógicamente. Yo era soltero, tenía tiempo libre, no estaba en la universidad todavía. Pero lo leí y eso me impresionó. Y yo quiero que sean impresionados, igual que yo fui impresionado positivamente por este libro, porque este libro te da respuesta a cosas que uno nunca la había visto. Y los reformadores, ¿sabe cómo le llamaba Lutero a esta carta? Su esposa se llamaba Catalina, que era una antigua monja y Lutero era un monje. Y los dos se casaron. Y él le decía a la carta de los Gálatas, dice, mi pequeña Catalina, en honor a su esposa, porque él decía que esto era lo más fascinante que pudo haber encontrado. Un hombre que se daba latigazo, que hacía penitencia todo el día pensando que iba a ganarse el cielo y se dio cuenta que el justo por la fe vivirá, como aparece más adelante. Bueno, aquí hay muchas preguntas, como por ejemplo, ¿para qué sirve la ley? Si la ley no es mala, ¿para qué sirve? Pablo habla de esta en Romanos 7. Dice Romanos 7 que la ley es santa, justa y buena. Entonces, si la ley es buena, ¿qué pasa? ¿Por qué tenemos que hablar mal? Habla de su propósito, su función y razón de ser de la ley. Y eso se puede ver en otros pasajes, por ejemplo en Gálatas. Dice que la ley ha sido nuestro ayo. Es una palabra griega que se pudiera... Usted sabe que antes no existían las escuelas. Entonces, si usted quería enseñar a un hijo, a educarlo, tenía que nombrarle un profesor, pues usted tenía que tener para eso. Quien hizo que la escuela pública existieran en el mundo fue la Reforma Protestante. Porque ellos Calvino dijo, tiene que haber educación para todo, para que todo el mundo lea la Biblia. Y eso fue un aporte. Por eso, la Europa del Norte, en el analfabetismo no existía.
Mientras que en Italia, en España, toda esa zona baja de Europa, había analfabetismo por todas partes. Pero la reforma trajo la universidad del conocimiento. Las mejores universidades de Basilea, Suiza, todos esos lugares, el conocimiento venía de arriba. Los grandes maestros después de medicina vinieron de allá, como qué sé yo, Jerónimo Francastoro, aunque en Italia había una buena escuela, pero la parte norte de Europa comenzó a sobresalir. Por eso la mayoría de los premios Nobel en el mundo son de para arriba. O son de origen judío o son norteamericanos también, que copiaron el sistema de la reforma protestante. Ahora viene otra pregunta que se va a responder porque hay muchos pasajes que yo no quiero revisarlo, pero se va a responder a medida que vayamos caminando. ¿La salvación por fe sola es suficiente? O sea, yo solamente tengo que poner mi fe en Cristo, ¿es suficiente? ¿O tengo que hacer otras cosas? El cristiano no tiene ninguna obra que hacer. Yo le hablé del fruto del Espíritu. Pero para la salvación, esto es una carta que los teólogos llaman una carta soteriológica, es decir, salvación, no eclesiológica como modernamente quieren clasificarla. Así que se nota que en los primeros versículos de estos capítulos, la tensión de que alguien pensaba en un evangelio distinto, dice Pablo, no es que haya otro, pero hay algunos que quieren pervertir y quieren corromper el evangelio o introducir un falso evangelio. ¿En qué año se escribió esta carta? Bueno, si esta carta se dirige a los que aparecen en el sur de Galacia, de la región de Galacia, no grupo étnico que es de donde vienen los franceses posteriormente, los galos, sino la parte sur que correspondía a la parte geográfica o territorial, que yo creo que así es. Posiblemente esto se fundó después del primer viaje misionero. El primer viaje misionero concluye con una gran realidad, que es el concilio de Jerusalén, que aparece en Hechos capítulo 15. Todo estudioso de la Biblia sabe y la mayoría fechan esa reunión que hubo en Jerusalén donde los de origen judío se juntaron con Pablo y Bernabé. ¿Qué vamos a hacer? Porque mucha gente que no son judíos se están arrepintiendo. Entonces ellos se pusieron de acuerdo, se sentaron, discutieron y dijeron, no podemos obligarle a guardar la ley. Entonces, porque ellos no son judíos. Solamente le vamos a pedir que se abstengan de beber sangre, por respeto de ahogado en sangre, de fornicación y esas cosas. La cual dice, le mandaron una carta para que corrieran en los lugares que tenían, donde Pablo y Bernabé iban a viajar. Entonces, si ubicamos que esto ocurrió en el 49, más o menos, muchos lo ubican en el 49. Entonces, la carta a los Gálatas, ¿en qué fecha se escribió? Es una de las cartas más tempranas del Nuevo Testamento. Muchos la ubican entre 51 y 53, no más allá del 53. Algunos hasta hablan del 51, otros del 52, pero es muy difícil así exactamente saber a ciencia cierta sobre cuándo fue. El autor no tiene ninguna discusión. El autor fue el apóstol Pablo, está en el encabezado. El tipo de literatura es una carta antigua, como se hacían, un encabezado, un desarrollo y una conclusión. Así eran las cartas. Pablo tiene esa característica. Cuando usted estudia las cartas de Pablo se va a dar cuenta que Pablo comienza saludando. Luego viene la doctrina. Y después de la doctrina viene la práctica. Ustedes noten todas las cartas, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Romanos, primera y segunda de los Corintios, aunque en Corintios se ven unas problemáticas diferentes. Pero todas las cartas de Pablo como primera Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses, Tito, Filemón, primera y segunda Timoteo, todas esas cartas son cartas normales de la propia literatura, como se hacía una carta en la época. Hay un paralelismo que se puede ver entre Gálatas y Romanos. Miren ustedes, en Gálatas habla de la función de la ley comparado como aparece con Romanos capítulo 3, verso 20. Todo el que ha leído a Romanos 3 sabe que Romanos 3:23 habla del pecado. Recuerdan ustedes por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, por Romanos 3:20 Pablo pone en claro una cosa muy interesante. Él dice lo siguiente: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley, ¿qué es lo que produce? Dice, el conocimiento del pecado. La ley tiene su función. Si a ti no te ponen una ley que dice, mira, si tú te comes esto es pecado, ya tú sabes que comerse eso es pecado. Eso es lo que hizo la ley.
La ley trajo el conocimiento de que yo estoy pecando. Hay lugares, por ejemplo, que dibujan y hacen leyes que, por ejemplo, hay lugares que el aborto está aprobado, pero no ponen aborto, ellos ponen limpieza, le ponen otro nombre para suavizar, para la conciencia y esas cosas. Pero eso no lo hace legal, aunque la ley lo apruebe. Pero por la ley viene el conocimiento de que una cosa es mala o buena. Una segunda cosa que aparece aquí es la condición del creyente en cuanto a la ley. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 2, verso 19, dice, porque yo por la ley soy muerto, dice Pablo, para la ley, a fin de vivir para Dios. Si yo estoy muerto, si yo me muero, si usted se muere, si alguien se muere, ¿quién le puede cobrar algo? Nadie, ¿verdad? Porque el que está muerto nadie le cobra. Entonces Pablo dice, yo me morí a la ley, ya la ley no, yo no le debo a la ley ni la ley me debe a mí. Entonces, si yo morí a la ley, estoy leyendo Gálatas 2:19, a fin de vivir para Dios. Entonces, yo me levanto en otra vida distinta. Y entonces por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado en el versículo 20. Todo eso lo vamos a tratar porque el justo por la fe vivirá. Aparece en Gálatas capítulo 3 y verso 11, que es una cita de Habacuc del Antiguo Testamento. Y dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Pero el que ha leído Romanos capítulo 1, verso 17, sabe que en Romanos 1:17 se cita a Habacuc también. Recuerden ustedes en Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es dunami, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y en Romanos 1:17 se repite lo mismo que en Gálatas y también en Hebreo, porque en el evangelio la justicia de Dios, ese tipo de justicia que se llama la justicia de Dios, se revela por fe y para fe. Y luego dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahí vemos un paralelismo entonces entre Gálatas y Romanos. El con debió estar después del 11 ahí para que se entienda mucho mejor. Bueno, ya entonces entendiendo un poquito ese paralelismo, ¿cuál es la propuesta que tenemos para hoy? Bueno, en primer lugar, propuesta o bosquejo, el apostolado está sujeto al evangelio. Bueno, yo no sé si lo tengo. En segundo lugar, el verdadero evangelio produce salvación y no condenación. Y en tercer lugar, el evangelio produce actitud de siervo, como aparece en el versículo 10. El primer punto, el apostolado está sujeto al evangelio. El apóstol comienza con un absoluto, o con un saludo, perdón, poco común, porque Pablo normalmente comenzaba su carta como 1 Corintios, 2 Corintios. Mira que tuvo problemas en Corintios, Romanos, él siempre hablaba y 1 Tesalonicenses. Él siempre comenzaba diciendo Pablo, apóstol de Jesucristo, pero ahí introduce un paréntesis. Normalmente él comenzaba con el versículo 3, dice, gracia y paz sean a vosotros. Esa frase que para muchos es como una combinación. ¿Sabe que los judíos siempre utilizan la palabra? Si un judío te conoce, te dice shalom. ¿Qué quiere decir shalom? Paz. Entonces Pablo no comienza como judío diciendo shalom, sino que él comienza diciendo gracia y paz. Porque él sabe que con el evangelio vino la gracia de Dios. Y a través del evangelio también, en este caso la paz, como judío, que piensa él también. Pero él no comienza como convencionalmente, como comienza su carta, es lo que quiero decir. Fíjense que dice Pablo apóstol, la palabra la firma con su nombre, la palabra apóstol viene de una palabra griega que significa como un representante, un embajador, uno que responde a un gobernante. Apóstol, aquí es una palabra usada en los tiempos de Pablo, pero el uso que se le da en el Nuevo Testamento ya se refiere al grupo de aquellos que eran reconocidos por el Señor. Y Pablo dice, Pablo apóstol, y luego introduce el famoso paréntesis diciendo, no de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que los resucitó de los muertos. Si ustedes se dan cuenta, Pablo está defendiendo ya que eso no vino de Dios, que eso no viene de hombre, perdón. Versículo 11 dice, pero os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Y eso lo va a defender a partir del versículo 11, 12, 13, hasta que termine el capítulo 1, del versículo 11 hasta el versículo 24.
Así que el apóstol aquí comienza y se puede notar entonces la tensión que había aquí con los primeros versos de este capítulo primero. Aunque lo pone en paréntesis, la demás parte del saludo se repite como en otras cartas que vemos en el Nuevo Testamento. Gracia y paz. Así que en este pasaje se nota que ya de antemano lo están cuestionando a Pablo. ¿Por qué? Porque tiene que estar defendiéndose. Dice, no por hombre, sino por Dios y Padre que lo resucitó. Yo soy apóstol de Jesucristo, pero no es porque alguien me llamó, sino porque Dios me llamó. Así que se pone, en este pasaje nos deja ver la tensión, como decíamos, con los hermanos de Galacia, que ya le mencionábamos. Y la sensación que notamos en este pasaje es que, como se ve en otros pasajes, versículo 11, versículo 12, dice, por ejemplo, en el 11, pues quiero que sepáis, hermano, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre. Y en el 12 dice, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Pablo, el Señor se le apareció. Así que habían agitadores que comenzaron a sonsacar a los hermanos. Por eso Pablo lo dice más adelante, en el 4:17, dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Porque ellos lo que querían era que lo auparan. Y Pablo, que viene de ese contexto de perseguidor, conoce mucho. Y ellos dicen, señores, yo sé lo que es eso. En el 1:14, por ejemplo, dice, en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Es decir, señores, yo era más celoso que ustedes, yo vengo de ahí, yo sé lo que es eso, pero eso no sirve para nada. Sin embargo, Pablo sigue diciendo, Pablo apóstol. ¿Pero qué pasa hoy? Hoy en día vemos que ya mucha gente, hay muchísimos apóstoles. Hay apóstoles hoy. Bueno, si vieron a Cristo y si Cristo se le apareció y le resucitado, entonces ya sí son, pero si no, no. Pero hay muchísimos falsos apóstoles. Y eso es algo que le duele a uno. Un líder, como ya está con el Señor, como Peter Wagner, hace más de 30 años, comenzó a escribir que una ola que el Señor del Espíritu, ya vinieron unos apóstoles y ya en el mundo entero comenzaron mucha gente a reconocerse, el apóstol fulano, el apóstol sultano. ¿Y qué pasó? ¿Y de dónde salió eso? Si tenemos siglos y no habíamos visto un apóstol más. Eso no tiene nada que ver con lo que enseña la Escritura, lamentablemente. Hoy donde quiera piensan que tienen la autoridad apostólica. Sin embargo, son falsos maestros que, como dice Pablo en 2 Corintios 11:13, son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, disfrazándose como apóstoles de Cristo. ¿Por qué yo digo? Bueno, porque ellos no vieron a Cristo, ni Cristo se le ha aparecido a ellos. Ellos no conocieron a Jesucristo, no anduvieron con Él, no estuvieron con Él. En el último de los apóstoles ahí aparece que es el apóstol Pablo. Y la Biblia dice cuáles son los requisitos que tiene que tener un apóstol: ser un testigo físico de Cristo resucitado, nombrado por el Señor y capaz de autenticar su apostolado con señales milagrosas. Hay muchos que dicen que hacen milagros y de todo. Lamentablemente, es lamentable que muchas de esas cosas tengan que ver con engaños. Y nos damos cuenta, porque lo hemos visto. Pero, ¿qué vamos a hacer? Recuerdo hace unos años también, ya otras veces le he puesto esa ilustración, oí de una reunión de pastores en Puerto Plata. Y ya lo que veo es que hay una competencia. Hubo uno que le llamaron el apóstol fulano y él dijo, no me llamen más apóstol, dígame rabino. Y tú dices, ¿y de dónde sacan eso? Porque la gente está haciendo una competencia ahora. Pues yo sé más grande que él. Pero el apóstol, el Señor le dio un ejemplo en Juan capítulo 13. ¿Recuerdan ustedes? Que el Señor agarró, se puso una toalla, le lavó los pies. Y Pedro no quería que le lavaran los pies. Dice, no. Tú no me vas a lavar mis pies. Dice, Señor, si no te la vas a lavar, no tendrás parte conmigo. Dice, pues báñame entero. Y el Señor le dijo, no, el que está lavado solamente necesita lavarse los pies. ¿Y qué le dijo el Señor cuando terminó? Le limpió los pies y se los secó. Dice, ejemplo os he dado. El que está en una posición de pastor es el servidor. Es el que sirve. De ahí viene la palabra ministro o ministerio. Que aquí antes le decían secretaría, por eso ya en el mundo entero le dicen ministro, porque ministerio y ministro es uno que sirve. Si no sirve, entonces no sirve para nada.
Así es. Así que en primer punto, a manera de aplicación, creemos que no todos entienden las implicaciones de esta situación, porque muchas veces no entienden, son ignorantes. Pero como predicadores de la palabra debemos denunciar los obreros fraudulentos. En segundo lugar, la autoridad apostólica no debe ser basada en un título, sino en la enseñanza de los apóstoles en el Nuevo Testamento. La autoridad que yo tengo no puede venir de mi autoridad. Yo tengo que decir, la Biblia dice. O los apóstoles dijeron, o Pedro dijo, o Pablo dijo, o allí dice. A veces usted va a encontrar, pues usted nada más cita la Biblia, usted no sabe hablar nada de otra cosa. Bueno, porque eso es mi trabajo. Decir lo que dicen los apóstoles y Jesucristo. Ese es tu trabajo, ser fiel a la palabra. En tercer lugar, el ministerio apostólico está basado en los ministerios que aparecen en Efesios 4, pero su permanencia hoy no tiene base bíblica en cuanto al apóstol. Así que el mismo Dios a unos apóstoles no está, a unos profetas no están, a unos evangelistas sí están, y a unos pastores y maestros sí están. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que eso tengan ustedes bien claro. Todo creyente tiene que tener bien claro que nosotros recibimos la enseñanza apostólica. No somos apóstoles, pero tenemos la enseñanza. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos un retrato en la Biblia. Y a usted lo mandaron con ese retrato que usted tiene, lo mandaron al aeropuerto a buscar que tenga el retrato. Usted le dijeron, no tiene bigote, usa lente, tiene el pelo cano. Usted no puede traer, mide 6'2". Usted no puede traer un enanito que tiene el pelo negro, que no usa lente, porque eso no tiene que ver con el retrato. Nosotros usamos los retratos que aparecen en la palabra de Dios. En segundo lugar, el verdadero evangelio produce salvación y no condenación. Dice versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros, oye lo que dice Pablo, si nosotros, o un ángel del cielo predica un evangelio diferente del que yo estoy anunciando, dice, sea anatema. Oigan, él se pone el mismo. Dice, si yo doy otro anuncio, si yo vengo aquí y hablo que yo soy el Salvador, cáiganme a patar y sáquenme por una oreja por esa puerta. Pero si yo digo que Cristo es el Salvador, usted dice, ten la cosa, siga ahí, va bien. Pero si yo digo que soy yo el Salvador y que yo soy el Papa Upa, que yo soy el mejor y que sin mí nadie se hunde este país, pues hay problema. Se va a hundir porque entonces no hay. Así es, pensar que es el evangelio. No se debe llamar evangelio a esto que ellos llamaban aquí, porque no hay otro, solamente hay un solo evangelio. Pero algunos lo querían pervertir el evangelio, como Pablo llama aquí. Lo que importa aquí es el mensaje. No es tanto, Pablo se pone que lo más importante es que el mensaje esté claro y en qué se basa el mensaje. Por eso él dice, si aún nosotros, un ángel del cielo, miren que si viene un ángel, hay ángeles que pueden servir que son demonios. Pero si viene alguien y me habla y me dice predica la palabra, yo no tengo problema porque eso lo dice la Biblia. Pero si una gente me dice otra cosa diferente a lo que dice la Biblia, yo digo, espera un momento, eso está raro. El Señor no me puede decir algo contrario a su palabra. Entonces yo lo puedo analizar en base a eso. Así que Pablo mismo se pone aquí, aunque en cierto sentido el mensaje también es importante, o el mensajero. El énfasis debemos verlo en lo que estaba Pablo predicando, en su contexto. Porque Pablo también se da cuenta que es importante saber de dónde procede, quién vino y quién le dio su mensaje. Pero él no quiere que se confundan el mensaje. El mensaje está basado en la persona de Jesucristo. Martín Lutero dijo, lo que no enseña Cristo no es apostólico, aunque lo enseñaran Pedro o Pablo. Por otro lado, lo que enseñan a Cristo es apostólico. Así hablaba Lutero, era muy hiperbólico. Aunque lo presenten Judas, Anás, Pilato o Herodes. Eso es un prefacio a la epístola de Santiago. Él dice que si habla de Cristo, aunque es un mentiroso, dice está bien. Pero si Pedro y Pablo no dicen de Cristo, dice está mal. Claro, es una manera para poder darnos una lección. El tercer punto de la mañana es, o tercera propuesta, el evangelio produce actitud de siervo. Dice el versículo 10, porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios.
o me esfuerzo, estoy citando la Biblia de las Américas, por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo del Señor Jesucristo. Pablo habla por experiencia personal, porque lo hizo toda su vida en el judaísmo. Toda su vida en el judaísmo fue agradar a hombres. Y que, no, dame carta, que guapo, yo quiero que vean que yo soy el mejor. Ya no está en esa tónica y se dio cuenta que eso no lleva a nada. Y eso ahora está hablando de que él es siervo de Cristo. ¿Qué quiere decir siervo? Esclavo. La palabra griega aquí es doulos. Hay dos palabras que se utilizan en la Biblia para servidor. Una es la palabra diácono, que viene del griego también, y la otra es la palabra doulos, que significa un esclavo bajito. Los esclavos que eran sirvientes, pero que se poseían, ¿entiendes? Una gente que usted le pague es como un servidor, un mesero, como decían antes. Pero una gente que usted ya lo compró y es suyo, eso es un siervo, en ese sentido. No tiene autonomía, tiene que servir a su amo, y en esos tiempos ocurría eso. Lo que pasa es que la gente piensa, ya se tergiversó, porque todo el mundo piensa que los esclavos eran negros. Pero en esos tiempos había esclavos que eran médicos, porque lo llevaban de otro país para otro país grande. Y lo llevaban preso, y eran escritores, y eran gente famosa, importante. Ahora, un esclavo escritor era una cosa tremenda, un esclavo médico era una cosa... Pero era un esclavo porque pertenecía a un amo. Y ese era un asunto que a veces nosotros no entendamos, pero Pablo se había comprometido a ser un siervo voluntario, un esclavo voluntario. Nosotros antes éramos esclavos ¿de quién? Del pecado. Ahora vinimos a ser siervos ¿de quién? O esclavos ¿de quién? De la justicia. Pero lo hemos hecho voluntariamente, eso lo dice en Romanos capítulo 7. Así que, ¿cuántos cristianos son fervorosos al obedecer mandamientos de hombres, pero no están prestos a obedecer la palabra de Dios? Si su jefe político le encomienda un trabajo, van gustosos. Y si es el trabajo más rápido, pero que entiende usted en cuanto a lo que Pablo declara aquí diciendo, si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. A quien tenemos que agradar en primer lugar es a Cristo. No es yo me debo a otro, yo trabajo. Yo tengo gente que están por encima mía. Y yo tengo que cumplir. Pero a quien yo tengo que servir como mi amo, mi Señor, por decirlo de esa manera, es al Señor Jesucristo. Es verdad, estamos llenos como de generales. Necesitamos más soldados. Necesitamos más obreros en la causa de Cristo. Y que haya menos jefes, menos generales. En otras palabras, necesitamos más siervos. Eso pasó aquí, en el ejército dominicano. Di que hay que sé yo cuántos generales, ni los ejércitos de Rusia ni de China tienen tantos generales. Pero son generales que nunca han ido a una guerra ni a una batalla. Y ya está en la policía, que no debería tener cargo como el ejército. El cargo en países desarrollados que un policía tiene, lo más grande, creo que es sargento o capitán. Pero aquí hay generales. Y hay entonces un paquetón de generales. Yo recuerdo que hubo un general que lo nombraron encargado de la limpieza de la autopista Duarte, cuando Hipólito. Yo digo, pero un general haciendo... La verdad que uno encuentra cosas. Dice William Hendrickson, comentando este pasaje, dice, es la libertad de ser esclavo de Cristo, consiste en ser llevado cautivo en su cortejo. Es decir, rendirse uno mismo al Dios trino, tal como se ha revelado en Jesucristo para salvación. Esta libertad se encuentra cuando uno está dispuesto a dejar todo intento de salvarse a sí mismo y aceptar a Cristo Jesús como su Salvador y Señor, gloriándose solamente en su cruz. Eso es lo que significa ser siervo o esclavo de Cristo. ¿Qué aprendemos de esto? Número 1, esta actitud no era nueva en Pablo. También lo enseña Romanos capítulo 1, verso 1. Pablo, siervo de Jesucristo, apóstol por llamamiento o llamado a ser apóstol. En segundo lugar, debemos en nuestra vida diaria practicar lo que significa que Dios es nuestro dueño. Él es nuestro dueño. Él es nuestro amo. Pero servirle de corazón voluntario. Yo me he entregado al Señor, pero no es que yo me siento mal porque Él es mi Señor. Yo estoy contentísimo. Porque Él es un amo bueno, porque Él es un Señor bondadoso,
Porque me ha dado de su misericordia. Porque me ha dado de su perdón. Yo me siento bien porque Él es mi Señor. Pero entonces yo voluntariamente dice, Señor, yo soy tu siervo. Yo quiero servirte. Yo quiero hacer tu voluntad. Mi vida tiene que estar sujeta a ti. No importa en qué circunstancia. Yo quiero ser de lo que tú quieres que yo haga para ti. Como dice una canción, yo quiero lo que quieras tú. Lo que tú me digas, eso haré. ¿Verdad? Más o menos de peregrino y extranjero. Así dice 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Le ha costado un precio muy caro. La sangre de Cristo fue la que nos compró. Cuando usted salga por ahí, usted tiene que estar claro en eso. Cuando usted ahí sentado, donde usted se sienta ahí, usted tiene que decir, Cristo me compró con su sangre. Él me dio la limpieza, el perdón de mis pecados. Yo le sirvo a Él porque Él se merece esa gloria y ese honor. Y voluntariamente me entrego a Él para servirle. En conclusión, número 1, debemos asumir la verdad del Evangelio como recibida de parte de Dios, como nos deja claro aquí el apóstol Pablo, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo. En segundo lugar, estamos viviendo tiempos difíciles de negación de la verdad de Dios. Tenemos que ser cristianos que escudriñen la palabra de Dios. Hay mucha gente ahí que habla mucha bobería y la gente le hace caso. Y eso duele. Entonces a veces la gente lo que habla bobería tiene una iglesia llena y de bobería. Entonces pero no, a mí no me importa. Yo tengo que predicar la verdad y usted tiene que predicar la verdad y vivir la verdad. Si usted está correcto, siga haciendo lo que tiene que hacer. El Señor que se encargue de los demás. Y en tercer lugar, el verdadero evangelio produce gracia y paz. No es un anatema, como dice Pablo, gracia y paz. Y aquellos que predican un evangelio distinto dicen, no que haya otro, sino que hay algunos que os quieren pervertir y quieren agregarle, ¿sabe qué? A lo que Cristo hizo. No, Cristo murió por ti y por tus pecados, pero eso no es suficiente. Tú tienes que hacer algo. Ya le agregó. Las obras son el resultado de la salvación. Para decirlo de una manera, son el fruto de la salvación. No, yo hago fruto porque vine a Cristo. Pero no es que yo hago obra o fruto para ser salvo, sino porque Él se acercó a mí y me perdonó. ¿Entienden la idea? Como dicen Efesios capítulo 2, versículos 8, 9 y 10, dice, por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, dice, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Y que sigue diciendo, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios, las buenas obras, dice, preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Esa es la verdad del evangelio. No le eche más nada, no le agregue más nada, no le agregue. Viva el evangelio como un siervo del Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga en esta mañana con esta introducción del libro de Gálatas, a manera de predicación. No queríamos ser tan un estudio así, sino que ustedes salgan con algo en su corazón en esta mañana. Vamos a orar y luego de la oración vamos a partir el pan que está ahí y el vino. Señor, te damos gracias por este momento, gracias por tu palabra. Gracias porque viendo ahí como Pablo, después que le predicó tan claramente, vinieron otros y sembraron la cizaña y le agregaron y todavía siguen agregando personas al evangelio. Hoy en día no quieren hablar de Cristo, sino de otras cosas. Y quieren agregarle otras cosas. Señor, líbranos de esa herejía. Líbranos de ese pensamiento perverso y malo. Ayúdanos a predicar a Cristo, a este crucificado que murió por nuestros pecados y que nos perdona. Gracias, porque esa obra ahora la podemos recordar mediante el pan y el vino y ser agradecidos delante de ti. Gracias por Jesucristo. Amén.